banano, durante miles de años, ha sido apreciado como una fruta exquisita y de extraordinarias características. Originario de las húmedas regiones tropicales del sureste asiático, fue distribuyéndose a la India, China, África y Mediterráneo. Posteriormente a la Polinesia y América, de la mano de los portugueses, ingresó a las Islas Canarias. El banano llegó al Ecuador en la época de la colonia, cuando los viajeros que venían de España a América, especialmente los sacerdotes, de tarde en tarde traían con sus equipajes y pertenencias árboles y matas pequeñas para ser sembradas en estas tierras que hoy forman parte del Ecuador. En Centro y Sudamérica, las primeras siembras comerciales se llevaron a cabo por la década del 60 y 70 del siglo XIX en Panamá, Jamaica, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La atracción que causó el desconocido y exótico banano en la celebración del aniversario de la independencia en Filadelfia, Estados Unidos, en 1867, fue el preludio del gran impacto comercial que tendría la fruta, destinada a convertirse en preferida de miles de millones de personas en el mundo. En Ecuador, el negocio arranca en 1877, cuando los racimos de banano surcaban el río Guayas rumbo al puerto de embarque para ser transportados al sur del continente por compañías navieras chilenas. Asimismo, en esos barcos venían frutas de Chile, uvas, manzanas, peras, y a la vez llevaban banano de aquí, de la provincia del Oro, y también en Guayaquil, que embarcaban porque tenían ahí la oficina matriz. En esos tiempos todo era en racimos, envueltos en una funda plástica. En 1898, competían en Estados Unidos más de 100 empresas comercializadoras de banano. A finales del siglo XIX, se cerraba con broche de oro la fusión de Boston Fruit Company y Tropical Trading, dando paso en 1899 a la colosal empresa United Fruit, cuya solidez financiera y prácticas de absorción comercial redujo a 22 el número de empresas estadounidenses. Así, se convertía a la frágil fruta tropical en un importante producto de consumo mundial. En estos años, se decía que la ubicación geográfica del Ecuador era una desventaja comercial para las exportaciones de la fruta, ya que el costo del flete era muy elevado. Una de las primeras empresas que llegó a Guayaquil, tanto como puerto de escala o puerto terminal, fue la Green Line. Zarpaban desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde Nueva York, hasta pasaban el Cabo de Hornos y utilizaban como puerto de escala tanto los puertos de Chile como los puertos de Perú, y para terminar en el puerto de Guayaquil. Sin embargo, las compañías internacionales de transporte marítimo que arribaban regularmente a puertos ecuatorianos a inicios del siglo XX eran la Pacific Steam Navigation Company, la Compañía Real Holandesa de Vapores, la Grace Line y la Compañía Sudamericana de Vapores. Posteriormente, al terminar la Primera Guerra Mundial, ya existía el Canal de Panamá, el que fue inaugurado por 1914, pero no se utilizaba para el comercio mundial. Al culminar la guerra, en 1918, los Estados Unidos dio libertad para que el comercio mundial pueda utilizar el canal. La ruta por el canal redujo considerablemente el viaje marítimo con los puertos de destino. Para 1933, la United Fruit Company era la empresa frutera más grande del mundo. Absorbía el 80% del mercado de Estados Unidos. Para ampliar sus ventas y asegurar una fuente adicional de abastecimiento, vino al Ecuador y compró a través de terceros una serie de haciendas cacaoteras, entre ellas la famosa Tenguén, con miras a establecer sus futuras plantaciones bananeras. Esta hacienda es, como ustedes saben, la hacienda bananera más grande del mundo. Evidentemente son 32.000 hectáreas que tienen, y lógicamente con una infraestructura que la fueron modificando año a año
de acuerdo a distintos programas, porque la Hacienda United Fruit iba cada 5 años o cada 4 años implementando programas. Con el paso del tiempo y el aumento del área cultivada, Tenguel llegó a tener más de 1.500 trabajadores. Evidentemente que al principio llegan solamente trabajadores solteros. La prueba es de que aquí en Tenguel hay casas para solteros, como canchones grandes, ¿no es cierto? Y casas para solteros de familia. La United construyó 744 millas de línea férrea para el transporte de los racimos y disponía de 532 tranvías. Precisamente en este momento estoy tocando uno de los carriles que servía para transportar a los empleados que trabajaban en los distintos departamentos, que hoy serían los recintos de Tenguel. En este carrito se transportaban 8 o 10 empleados, de aquí a Pagua, a Chimborazo, a San Francisco, a La Esperanza, San Rafael, El Conchero, que es el puerto que queda a 3 kilómetros de aquí, La Fortuna, Gala y Buenavista. Pero la multinacional no solo proporcionaba lo indispensable para sus trabajadores, también les procuraba eventos de entretenimiento. Mi padre fue fundador del Club de Empleados de Campo de la Hacienda Tenguel. El club era muy bonito, lo hicieron en el centro poblado de Tenguel y daban muchas fiestas y traían a las mejores orquestas de Guayaquil, entre esas a la Blasio Junior, traídas a través de los barcos de la United Fruit. Yo conservo el recuerdo, mi casa, la locomotora que está afuera, este carrito, una vitrola que la trajeron los gringos de Estados Unidos y se la dieron a mi padre, que tiene 102 años. Y esta es la vitrola. Con esta vitrola bailó la juventud tengueleña de esa época. Es que sí suena bien. Mientras estuvo en Ecuador, la United Fruit llegó a tener un patrimonio agrícola estimado en 225.000 hectáreas. El transporte naviero se perfeccionaba. Para 1934, la compañía americana Grace Line, considerada un puntal para el desarrollo del comercio marítimo de Ecuador, inauguró el servicio para el transporte de racimos en cámaras refrigeradas, lo cual resultó significativo para el desarrollo real de la industria bananera ecuatoriana. A mitad de la década de los 30, 5 empresas extranjeras exportaban banano desde Ecuador. La Compañía Bananera del Ecuador, subsidiaria de la United Fruit y la Continental Banana Company, desembarcaban en los Estados Unidos. Frutera sudamericana que vendía al Perú y Chile, la compañía Dacal y el señor Klimpol, que también exportaban a los mercados del sur. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, como los buques mercantes participaron o fueron blanco de ella, el comercio se paralizó. Las exportaciones y precios cayeron dramáticamente a menos de un tercio. En los años siguientes, el consumo se normalizó, acompañado de fuertes y creativas campañas promocionales impulsadas por las transnacionales. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a pie any way you want to eat them. It's impossible to beat them, but bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. Bananas are a solid food that doctors now include in baby's diet. And since they are so good for baby, I think we all should try it. Oh! Sí.
Al mismo tiempo, aparecen nuevos actores, Simón Cañarte Barbero, ecuatoriano, y Francis Coleman, estadounidense radicado en el país. Constituyen en 1946 la compañía Tropical Fruit. Aprovechando su relación comercial con el gobierno americano en la Segunda Guerra Mundial, pudieron adquirir inicialmente 2 barcos para exportar banano. Por esta relación con el gobierno americano, tener acceso, una vez terminada la guerra, para comprar barcos que habían sido de abastecimiento de guerra, abastecimiento de alimentos refrigerados, comprar estos buques para iniciar una operación de exportación de bananos para Estados Unidos. Sin embargo, el abastecimiento estaba amenazado por los efectos del Mal de Panamá, que arrasaba con los cultivos bananeros en Centroamérica. Por ese entonces, Luis Noboa Naranjo, a la edad de 30 años, con una importante trayectoria de éxitos en la agroexportación de arroz, café y cacao, decide ingresar en la actividad bananera en 1946. Tuve la suerte de trabajar con un hombre que para mí fue un genio de la finanza, un genio de los negocios. Don Luis Noboa Naranjo fue como un padre para mí, porque él inclusive me consideraba un hijo de él. Y me tocó vivir con él cuando él fue agente de Standard Fruit. Noboa, por más de 12 años, fue el contratista exclusivo de Standard Fruit, movilizando la fruta por medio de su flotilla de lanchones desde las zonas de producción hasta los barcos que acoderaban en la isla Puná. Otra provincia del litoral ecuatoriano, Esmeraldas, también se sumaría a la producción de banano, cuando a finales de la década de los años 40, la Fruit Trading Company de Panamá inició sus operaciones en esa provincia. Posteriormente, la empresa pasó a formar parte de un trozo de compañías, como Astral Fruit, Estrella Fruit Shipping y Efo Banana, y optó por adquirir varias haciendas. Era una aventura, dije antes, porque hubo que tumbar selva, eso era selva virgen, hubo que hacer carreteras, hubo que hacer instalaciones, y ellos las hicieron. Eran verdaderos campamentos inmensos, perdidos en medio de la selva, que les permitieron sacar el banano. Thomas O'Rourke, estadounidense, constituye la compañía Banana Export. Paul Anderson, de origen sueco, y otras empresas más fueron artífices de que Esmeraldas se convierta en esa época en la principal provincia productora de banano del Ecuador. El banano transforma a un Esmeraldas desgastado con la exportación del caucho, de la balsa y de la tagua, en el momento que declinan estos 3 productos que habían tenido su máxima expresión a raíz de la Guerra del Pacífico, que llegaron a su mejor precio. El llegar el banano le da a Esmeraldas otro boom. La rápida expansión del banano hizo que Esmeraldas disfrute de una bonanza económica indiscutible, que benefició a muchas familias de todos los estratos sociales. Sin embargo, el dinero también trajo consigo interesantes anécdotas. Un jornalero ahí se podía haber ganado 3.000-4.000 mil sucres en una semana. Por ejemplo, en el año 60, estamos hablando de mucha plata. Entonces tú veías que 3-4 estibadores cerraban un salón decorosamente nombrado salón, y de los cuales pululaban. Se podían dar ese lujo, ese era su consuelo, ¿no? Pero lo mismo podía haber hecho mi padre y los productores a más alto nivel, o lo mismo los calificadores. Con el advenimiento del gobierno de Galo Plaza Lazo, presidente de la República, y Clemente Yerobi, ministro de Economía durante el periodo 1948-1952, se implementó una política definida a favor de la agricultura y fomento del cultivo de banano, concediendo préstamos, desarrollando vías de comunicación y apoyando las exportaciones. Esta época es el inicio de la era bananera del Ecuador y coincide con la construcción de los sistemas de riego Pasaje Machala y Pasaje Guabo Barbones, alimentado por las aguas del caudaloso río Jubones y controlado por canales y compuertas. El proyecto, inaugurado en 1950, fue concebido y ejecutado por Bolívar Madero.
y significó prosperidad agrícola para la provincia del Oro. En 1950 se detecta el primer foco de cigatoca amarilla en la hacienda Timbre, provincia de Esmeraldas. Surge la necesidad de cambiar el manejo natural de los cultivos aplicando mecanismos de control. Para 1952, Ecuador se convierte en el primer exportador mundial del banano. A partir de 1953, se genera un notable aumento en las exportaciones ecuatorianas a Europa. Por su parte, la Tropical Fruit consolidaba su posición en los Estados Unidos y abría nuevos mercados en Nueva Orleans. Para cumplir con sus entregas, compraron 10 barcos adicionales. Sin embargo, la expansión de esta empresa trajo consigo una tenaz pugna comercial con la United Fruit durante el gobierno de Velasco Ibarra desde 1952 a 1956, que terminó con la quiebra de la empresa ecuatoriana debido a la competencia desleal y monopólica de la gigante estadounidense. La compañía United Fruit tenía producción propia allá en Centroamérica y mandaba bananos desde Centroamérica para Estados Unidos, y estos bananos competían con los bananos ecuatorianos porque nos ponían un buque delante de los buques de Tropical y uno atrás y ofertaban la fruta por debajo del costo al mercado. Y obviamente cuando llegaban los buques a los puertos de destino, los precios que tenía en ese momento el mercado eran tan bajos que era más rentable botar la fruta al mar que descargarlos. Otra gran compañía, la Standard Fruit Company, subsidiaria de Standard and Steamship Company, en 1955 instala sus oficinas en Ecuador y empieza a operar con su propio personal. Dole Food Company se funda en Hawái en el año de 1850. Por los años 50 viene al Ecuador como Standard Fruit Company y realiza operaciones desde Ecuador embarcando el banano en racimos de la variedad Gros Michel. Hasta los años 60-65, donde lamentablemente desaparece el Gros Michel por el mal de Panamá y las bananeras se cambian a Cavendish. Justo para atender los asuntos relacionados al banano, el doctor José María Velasco Ibarra, mediante decreto ejecutivo del 30 de junio de 1955, creó la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador, ANBE. Una de las primeras acciones fue firmar un convenio de asistencia técnica con el gobierno francés y se crea el Instituto Franco-Ecuatoriano de Investigaciones Agronómicas, IFEIA, que empezó a realizar estudios sobre cigatoca amarilla y plagas como caterpillar, picudo negro y otras más. Ecuador inició una gran actividad tecnológica y contribuyó sustancialmente con sus investigaciones. En 1956, ANBE firma un convenio con el Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura. Fuimos el primer país bananero del mundo en utilizar helicópteros en la aplicación de fungicidas, lográndose reducir sustancialmente los volúmenes por hectárea de caldo bordelés. De 75 galones en aplicación terrestre, se redujo a 6 galones aplicando con helicóptero. Cuando se avanzó un poco más en el conocimiento técnico por el control de la enfermedad, dada esa circunstancia de no existencia de pistas de aviación, se optó por los helicópteros y con esos aparatos empezó a hacer control en algunas plantaciones en la zona de Quevedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el helicóptero lo único que precisaba era un claro de 30 por 30 metros y ahí aterrizaba, allí íbamos con los materiales, se cargaba con la bomba y el helicóptero salía a hacer el trabajo. Poco después, técnicos franceses descubrieron que el aceite agrícola era más eficaz que los fungicidas para controlar la cigatoca amarilla y se empieza a usar este producto en Ecuador. Al mismo tiempo, una empresa inglesa inventa el sistema de aspersión que se conoce como Micronair, que mejoró el control con equipos aéreos. Antes de eso se usaba solo sistema de boquillas, ¿no? El sistema de Micronair era más preciso, permitía hacer un buen trabajo con menor volumen. En 1956,
ocurre un hecho trascendente porque marca el inicio de Luis Noboa como exportador bananero. Cuando la Standard Fruit inesperadamente prescinde de sus servicios de transporte fluvial, el empresario ecuatoriano, lejos de desanimarse, aprovechó esta coyuntura para ingresar al negocio, ya no como intermediario, sino como exportador. Noboa se quedó con todo su equipo y todas sus cosas y se movió. Habló con los de la United Fruit Company para que le permitieran un porcentaje pequeño de los espacios navieros y de la venta en el este de los Estados Unidos. Porque en esa época la United Fruit estaba bajo un juicio de monopolio. Llegó Lucho, habló con ellos y le dijo, miren, lo que a ustedes les conviene es darme un pequeño porcentaje, un 5% de lo que ustedes están vendiendo. Con eso ya no los pueden acusar de monopolistas. Entonces les aceptaron que él trajera esa cantidad. Noboa patentó la marca Bonita Banana en los Estados Unidos. Utilizó los vapores de la Grace Line y de la flota Gran Colombiana para el transporte de la fruta a Estados Unidos. Y compartió los vapores de la Bruns con la Unión de Bananeros del Ecuador para llevar fruta al Japón. En el año 1957, bajo el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, se crea la campaña de defensa del banano, que además de los helicópteros, empieza a utilizar avionetas Piper acondicionadas con Micronair. El mal de Panamá había avanzado progresivamente por las plantaciones ecuatorianas, tanto así que en 1958 la situación se veía preocupante. Después de haber estado, digamos, pues, trabajando en el guineo Mitchell, llegó el momento en que aquí también llegó el mal de Panamá. En esos instantes daba mucha pena ver cómo las plantaciones de la noche a la mañana se secaban. Esto contrastaba con lo ocurrido en Centroamérica, donde los cultivos de las nuevas variedades Cavendish, con resistencia al mal de Panamá, se desarrollaban vigorosos. Paralelamente, el consumo de banano experimentaba un rápido crecimiento en Europa Occidental, sobre todo en Alemania, que se abastecía principalmente de Ecuador, quien había fijado su mirada en Europa. Sin embargo, las políticas del mercado común europeo, en su afán de proteger la producción de sus colonias, impuso un castigo al banano procedente de países extranjeros, con una tarifa unitaria del 20% ad valorem, con el que favorecía el banano procedente de los territorios asociados del África y Caribe, que estaban libres de derechos. Para ese entonces, el banano era el primer rubro agrícola de las exportaciones ecuatorianas. Su aporte a la renta nacional era muy significativo y brindaba trabajo a un gran número de obreros, empleados y empresarios. La bonanza bananera había generado estabilidad política. Los gobiernos de Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce concluyeron sus periodos. Se decía que cualquier devenir en la industria bananera repercutiría seriamente en la economía del país. En la parte productiva en la década del 60, se destaca la mística de dos personajes de nuestro campo, los agricultores bananeros, señores Manuel Encalada y Armando Vallejo, quienes impulsaron la producción de banano en la provincia de El Oro. Desde 1962, gradualmente se van renovando con materiales resistentes Valery, Lacatán y Cavendish Gigante las áreas afectadas por el mal de Panamá. Oiga, después de 3 años de haber sembrado y gastado, me llamó el gerente de Standard, Mr. Eider, y me dice, Aurelio, me dice, ¿sabes? Ya no vamos a llevar Gros Michel. Siembra la variedad Cavendish. Él me dio una cantidad de dinero para que vote, vuelva a sembrar y haga, digamos, un trabajo, y en un contrato de 4 años para ir, digamos, de ahí pagando poco a poco. La fruta producida por las nuevas variedades era mucho más delicada. Los malos caminos y el clima la estropeaban. Aquí comienza la reducción progresiva del área bananera de la provincia de Esmeraldas, donde el ocaso del Gros Michel significaría al cabo de una década la casi desaparición de Esmeraldas del mapa de la producción bananera ecuatoriana. Se empezó a importar el Cavendish, al comienzo en racimos,
pero se lastimaba mucho el Cavendish. Y entonces encontraron los importadores de Estados Unidos el sistema de cajas. Y de ahí, allá por el año 1963-64, se empezaron a hacer las cajas de banano. Se sacaban las manos del banano del racimo y se iban colocando en las cajas. Así aparece una nueva industria derivada de la actividad bananera. La fabricación de cajas de cartón, las máquinas para grapar el cartón y la utilización de tinas con flujo constante de agua para el lavado de látex. Entre otros beneficios, se consigue optimizar la producción de un racimo por menos rechazo. Se ahorra divisas por flete naviero y el Estado mejora el ingreso de divisas por el cobro de impuesto a las exportaciones. En 1964 se realiza en Guayaquil un gran cónclave internacional que reconoce la importancia de Ecuador en el mundo bananero. Al ser designado sede de una reunión especial sobre banano, planificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, a la cual concurrieron delegaciones de 37 países y 5 organizaciones internacionales que representaban alrededor del 90% de las exportaciones y del 98% de las importaciones mundiales de banano. Para 1966 hay un récord de superficie sembrada. Se registraban 163.772 hectáreas, pero asimismo aparece con gran severidad una plaga del rizoma, el picudo negro del banano, Cosmopolites sordidus, con niveles tan altos que en los trampeos se encontraban 50, 60, hasta 200 picudos. Para controlarlos, se importó el insecticida Terracur. Pero el Terracur recién lo tenían en escala experimental también, entonces hubo que forzarlos, ¿no? Forzar a la fábrica y llegaba ese producto, llegaba inmediatamente y se iba a distribuir y se aplicaba. Y ese insecticida era mucho más tóxico, ¿no?, que los que se empleaban antes. Por esa razón hubieron muchos problemas de intoxicación por mal empleo. En Puerto Bolívar, el cargador que sacaba de la bodega y llevaba al carro o al ferrocarril el producto, las sacas estas, ¿no?, se lo ponía así al hombro, él sudado, intoxicado. Venían muy grave, y lo lográbamos sacar. Los pacientes los pasaban inmediatamente a bañar primero. Y en el baño la enfermera estaba inyectándole la atropina. Y según como esté la pupila le ponían 1, 2, 4 ampollas de entrada. Sin lugar a dudas, las experiencias vividas fueron lecciones duras que hicieron tomar precauciones y cuidados en la selección, manipulación y aplicación de productos químicos. En el aspecto comercial, en 1967 aún hay áreas que producen Gros Michel en Ecuador. Como la demanda era escasa, un grupo de agricultores de Los Ríos formaron la compañía Comprova, consorcio de productores bananeros, y van a ofrecer directamente el Gros Michel a Europa. Exportamos directamente a Europa, como Comprova, a la compañía italiana Collis Fruit. Esa compañía trabajó con nosotros, con Gros Michel, cerca de 2 años. Pero como a ellos también le exigieron en Europa, las compañías americanas, que tenían que cambiar sus cámaras de maduración para Cavendish, porque les ofrecieron banano Cavendish con más ventaja que Gros Michel. Y se obligaron a aceptar comprar Cavendish y nos dejaron sin comprarnos el Gros Michel. Entonces Comprova, de la cual formó parte segundo Juan Mayorga, dirigió su operación a los países socialistas, estableciéndose un nuevo sistema de negociación, el trueque, debido a la falta de divisas de esos países. Comprova hizo el primer barco a Rumanía, y en Rumanía nosotros mandamos un buque que se llamaba el Arabian River, el primer buque que fue allá. Y después que estuvimos en Rumanía, nos fuimos a Rusia, a Moscú. Y en Moscú hicimos nosotros negocios con una compañía que era del gobierno, antes era comunista, que llamaba Sodos Plodo Import. Esa era la que compraba el banano acá en el Ecuador.
Se hace trueque de banano por tractores, vehículos, fertilizantes y maquinaria, lo que les permite mantenerse en el mercado un tiempo. Sin embargo, el vacío que dejó el mercado italiano afectó a Comprova y terminó disolviéndose. Para manejarse mejor en la venta del banano, en esta época otros grupos de agricultores también se organizaban en la provincia de El Oro. Oro Banana fue creada en 1970, en enero de 1970, por un grupo de productores que en ese momento vendían la fruta a la empresa Novoa. Y Novoa, por un asunto específico, había decidido que armar ciertos grupos de productores o agruparlos para que sean exportadores. Al cabo del tiempo, pues siguió comprándoles la fruta, pero ya Novoa empezó a comprar de nuevo directamente. Sin embargo, los grupos quedaron establecidos y siguió vendiendo la fruta Novoa, pero también a otras empresas como Chiquita, Del Monte y otras transnacionales como Five y otros importadores nuevos, por así decirlo, principalmente en Europa. En tanto que empresarios agrícolas como Esteban Quirola tuvieron una corta intervención en la exportación bananera. Quirola, apoyado por profesionales de la talla de Marcel Laniado, desarrolló en la hacienda Álamos, cercana a Naranjal, un cultivo modelo en esos tiempos. En 1970 aparecen los primeros problemas con el nemátodo Rhadophilus similis y el uso de nematicidas comienza su escalada. Un año después, se crea un organismo técnico de apoyo, el Programa Nacional del Banano y Frutas Tropicales, PNB. 2 años después, se establece un convenio de investigación en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, el mismo que estuvo vigente durante 19 años. Don Segundo Wong Mayorga, emprendedor y visionario, busca su oportunidad en la exportación y conforma la Compañía Constructora Regional, conjuntamente con los señores Tristán Elizalde y Óscar Manrique. Constructora Regional se anota éxitos rotundos al conquistar los mercados socialistas de Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Hungría y otros. 6 años más tarde, en 1977, Segundo Wong Mayorga tomó la decisión de separarse de Constructora Regional y constituye Rey Banano del Pacífico. Su habilidad, experiencia y contactos dieron frutos, pues en el primer año de operaciones, Rey Banpac había exportado $10 millones. Luis Novoa, completamente consolidado en el negocio bananero, comienza en 1980 a operar con su propia flota naviera Ecuadorian Line, llegando a disponer de 20 barcos, muelle propio en New Jersey y oficinas en los principales países importadores de banano, 2 fábricas de cartón, una flota de camiones y contenedores, habiendo alcanzado en ese entonces el 46% de las exportaciones de banano en el Ecuador, dando trabajo directo e indirecto a más de 30.000 familias. Creció tanto don Luis Novoa que hasta el año 82, 81, en la que yo todavía pertenecía ahí, se llegaba a exportar 1.600.000 cajas semanales. Nadie, ni todas las otras compañías juntas lo igualaban. En 1987 se enciende una alarma general. Los productores y exportadores se preocuparon, ya que la cigatoca negra, Mycosphaerella fijiensis, aparece en la hacienda Timbre de Esmeraldas. Con esto, los costos de producción subieron considerablemente. Entre 1990 y 1992 se comercializa banano con China y Corea del Norte bajo la gestión de don Segundo Wong, desarrollándose una etapa de bonanza que permitió a Rey Banpac adquirir haciendas y desarrollar sus propias plantaciones, particularmente en Quevedo, provincia de Los Ríos. La idea de llegar, por ejemplo, a los países socialistas fue producto de ver cómo estaba el mapa bananero en aquel entonces, donde no tenía posibilidades quizás con las multinacionales o con la compañía Novoa en ese momento, que eran las compañías más grandes del país. Entonces buscó la forma de entrar a un mercado bananero en la que él podía participar, y de ahí surgió el tema de los países socialistas y su apego a Rusia
y a China. En diciembre de 1992, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Comunidad Europea produjo los lineamientos para el futuro régimen de importación de banano procedente de países latinoamericanos, basado en aranceles, cuotas, licencias y condicionamientos, violando las normas GATT y los compromisos de la Ronda de Uruguay. La reacción no se hizo esperar y se realizó una cumbre presidencial en Guayaquil, Ecuador. A esta cita asistieron los presidentes de los países bananeros de la región, quienes rechazaron el nuevo régimen europeo mediante la Declaración de Guayaquil. Entretanto, la solvencia y trayectoria de la empresa ecuatoriana Ray-Ban Pack adquiría reconocimiento internacional. Prueba de ello es que entre 1993 y 1994, la IFC, subsidiaria del Banco Mundial, y la CDC, subsidiaria del gobierno británico, aprueban un crédito y hacen inversiones respectivamente para iniciar el holding Favorita Fruit Company, que ya contaba con fábricas de cartón, compañía de fumigación, fábrica de plásticos, una compañía importadora de fertilizantes y un terminal marítimo. Al interior del Ecuador, otras empresas nacionales también habían comenzado a organizarse, con miras a exportar directamente el banano o a negociar en mejores condiciones con compañías importadoras. Entre las más importantes tenemos Oro Banana, OXA, productores y exportadores bananeros, Probana Export, Familia Palacios Márquez, Corporación Palmar y Lefruit. Bueno, yo creo que es importantísimo el estar unidos como productores desde el punto de vista, hablemos estratégico como precio, compra de insumos, etc. Es el volumen el factor ahí. Entonces yo creo que si nosotros eso lo trasladamos a la unión de provincia, y qué bello fuera unión de país, fuera maravilloso, porque tendríamos poder de negociación en grande. En efecto, los nuevos protagonistas del negocio de la exportación bananera ecuatoriana, rompiendo barreras comerciales y optimizando recursos, han aplicado alianzas que les han permitido ubicarse en una posición importante en el ranking de las exportaciones. Y los exportadores, los locales, que en acto de madurez se unieron para poder tener el barco juntos, son Palmar y la compañía Fruta Rica. Estas dos compañías nacionales, las dos son 100% nacionales, en un acto de madurez dijeron, ¿por qué no podemos cargar el mismo barco? Somos competencia, pero sabe que carguemos y afuera peleamos. La exportación de banano ha dado paso a que algunas empresas incursionen en otras actividades vinculadas al negocio, como la fabricación de plásticos o el desarrollo de grandes y modernas industrias del cartón. La lucha cartonera Palmar arrancó el 23 de marzo de 2006. Sin lugar a dudas, es la planta de empaque corrugado más moderno de Latinoamérica, costa del Pacífico. Todos los equipos que nosotros tenemos aquí son equipos de última tecnología. Pero también han incursionado en el área de servicios, como la formación de operadores de muelle, venta de insumos y el servicio aéreo de fumigación, que en los tiempos ha evolucionado con tecnologías más precisas, seguras y eficientes. Yo estoy trabajando en la agricultura, en fumigación aérea desde el año 66. Bueno, la aviación en aquella época era una aviación pues totalmente reducida en la parte técnica. Teníamos unos avioncitos pequeños con máxima capacidad hasta de 280 galones. Ahora pues es totalmente diferente, son de 500, 600, 800 galones. En la actualidad, las avionetas utilizan tecnología de punta como GPS incorporado, válvula inteligente, con sistemas avanzados de aerofumigación, lo que garantiza precisión y eficacia en las aplicaciones. Las exigencias, tanto de Europa como de Estados Unidos, pues hacen de que las compañías se hayan tecnificado mucho más, tengan muchísimo cuidado con el asunto del medio ambiente. A finales del 2005,
entra en vigencia un nuevo sistema, el de arancel, que luego de algunas negociaciones se fijó en $176 y entró en vigencia a partir de enero del 2006. Este régimen de solamente arancel ha sido sumamente favorable para nosotros los productores. De hecho, hemos tenido un incremento de la demanda, ha crecido sustancialmente la cantidad de exportadores de banano hacia la Unión Europea. Muchos operadores del comercio exterior que han estado radicados en la Unión Europea han podido venir directamente al Ecuador y comprar banano. Como el escenario se venía mostrando favorable, varias empresas rusas fueron llegando poco a poco al Ecuador, evitando la importación a través de exportadores ecuatorianos. Así, se establecen en nuestro país las compañías Banana Fresh y Sunway en el 2003, Corpo Bonanza en el 2005, JFC y Banana Exchange en el 2006. Esta multiplicidad de compañías, no tan solo para Rusia, sino para el Mediterráneo, para los Estados Unidos, ha hecho que el Ecuador, a diferencia de nuestros competidores, tanto en Colombia como Costa Rica y en el resto de países de Centro y Sudamérica, a diferencia de ellos, todas las marcas del mundo compran en Ecuador. También existe una estricta preocupación por garantizar la calidad de la fruta, mediante un eficiente control fitosanitario. Y esta labor la realiza el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, mediante su programa Sani Banano. Los técnicos realizan los monitoreos en la finca y en los puertos de embarque para que la fruta llegue a su lugar de destino cumpliendo los estándares que exigen los países compradores. El desarrollo del banano orgánico ha significado otro reto para la producción y exportación bananera ecuatoriana, lo que le permite al país erigirse como líder en el mercado internacional, apoyado en una tecnología más avanzada que en su incipiente inicio. Pensamos en el hombre, pensamos en los obreros que están aquí, pensamos en la naturaleza, pensamos ser respetuosos socialmente, económicamente. No es la parte más importante, la parte económica, sino manejarnos con absoluta ética en lo que hacemos. Insumos, empaque, aplicación de nuevas fuentes de nutrición y de fungicidas orgánicos sustentan o garantizan una mayor producción y mejor manejo del cultivo, existiendo plantaciones muy promisorias que han pasado todas las certificaciones vigentes y que exportan a mercados exigentes, ya sea directamente o a través de exportadores tradicionales. Como ejemplo, la hacienda Tanabe ubicada en La Concordia. Su propietario, Masahiro Tanabe, de origen japonés, ha implementado la tecnología EM, que significa microorganismos eficaces, traída al país por la Asociación de Ecuatorianos Graduados de la Universidad Hertz de Costa Rica, y que es utilizada en la fertilización de las 250 hectáreas de su bananera. Tecnología EM, nosotros consideramos es tener campo sostenible. ¿Por qué? Porque con EM la tierra no se muere. O sea, la tierra siempre va a estar viva con los microorganismos. Estas son tecnologías de manejo de cultivo muy natural. En Tanabe se ha logrado obtener un promedio de 2.000 cajas por hectárea año, rendimiento bastante alto para este tipo de manejo. Esta es nuestra caja, esta es nuestra marca, que dice aquí Tanabe Farm. Esta caja estamos llevando 100% a Japón, con la producción de abono orgánico se da diferente sabor. Eso está comprobado. Si bien es destacable la figura de quienes han construido imperios en base al banano, es indudablemente meritorio el éxito que han alcanzado agricultores con producciones muy pequeñas, de tipo familiar, quienes asociadamente han logrado convertirse en exportadores, obteniendo estabilidad y sobre todo mejorando el nivel de sus ingresos familiares. La Asociación de Bananeros del Guavo se creó en el año 1997, aunque comenzamos a exportar directamente desde el 14 de octubre de 1998.
Comenzamos 14 productores haciendo 1000 cajas. Actualmente tenemos un volumen sostenido de 45.000 cajas semanales y estamos con 500 productores, pequeños productores, en promedio de 1 a 5 hectáreas. De acuerdo al último censo, las 180.000 hectáreas de cultivo de banano registradas en el país pertenecen a 6.400 productores. Una alta atomización en la tenencia de la tierra se da en la provincia del Oro. De las 44.000 hectáreas sembradas, el 22% son explotadas por pequeños agricultores con fincas promedio de 1 a 10 hectáreas. En la historia bananera del Ecuador, los rendimientos se han ido mejorando desde el Gros Michel al Cavendish, entre los que se destaca renovación de plantaciones, recuperación de suelos y empleo de plantas meristemáticas, cambio de mentalidad en nutrición, no fertilizar sino nutrir, balance entre fertilización edáfica y foliar, mejoramiento del riego y mayor énfasis en drenajes, nuevo diseño de empacadoras y manejo de aguas residuales. Programas de control de cigatoca negra en base a evaluaciones del desarrollo de la enfermedad, como en el caso del programa Marasi. La metodología que nosotros utilizamos en Marasi es la metodología del preaviso biológico, lo que nos indica aquí la incidencia de la enfermedad para determinar el químico a aplicar, qué producto, cuándo y cómo. Y la segunda es la metodología de Stover, que nos sirve para ver o evaluar la severidad del tratamiento anterior que hemos venido realizando del control de cigatoca negra. Eso es importante además porque esos recursos ha servido para entrar a otros programas en la parte nutricional y que el productor tenga la liquidez suficiente como para poder reinvertir en la industria bananera. Comenzamos con Marasi, donde en estos 10 años de experiencia resumo en 2 los resultados. Un control de cigatoca excelente y un ahorro de dinero o rédito económico muy bueno. Yo calculé que más o menos en aquella época cuando comencé arrancaba en un promedio de 1.800 cajas hectárea año, 2.000 cajas hectárea año, y hoy en día tengo fincas que pasan las 3.500 cajas hectárea año. Otro aspecto que hay que destacar es el desarrollo de agroindustrias con la producción de puré de banano, harinas, banasoya, jugos, exportación de trozos de banano bajo el sistema IQF, helados, vinagre y la utilización del banano de rechazo en la alimentación del ganado bovino y porcino. La investigación en el campo bananero ecuatoriano es muy dinámica y la realizan tanto el sector privado como el público, desde hacendados, INIAP y universidades como el SPOL, con el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, que cuenta con infraestructura de avanzada tecnología que le ha permitido obtener importantes resultados. El primero es la formación de investigadores jóvenes capaces hoy de desarrollar las tecnologías más novedosas de biología molecular, ingeniería genética, caracterización y cultivo de tejidos, en el caso del banano y también aplicables a otros cultivos. La concepción de las investigaciones participativas que se ha tenido desde el inicio de la formación del CIBE para poder estar en contacto con los productores, con la práctica, con el campo, lo cual permite que nuestros resultados puedan ser rápidamente introducidos en la producción. Pero en Ecuador también ha existido preocupación por los aspectos sociales de las familias y principalmente de los niños que viven en sectores rurales. A las iniciativas de agricultores altruistas se sumaron programas muy amplios de las compañías exportadoras, como la Fundación WON, creada en 1994. Su aporte y apoyo a la educación es significativo. Son 35 escuelas entre fiscales y privadas, donde alrededor de 4.000 niños de nuestro campo se educan. No solamente es la educación, sino también la salud de los muchachos. Y luego la Fundación en el tiempo ha venido también incursionando en otras áreas, que es la del servicio a la comunidad, porque nos dimos cuenta que las madres juegan un papel importantísimo en que los niños vayan a la escuela y son el soporte de la familia. Al final
El 60% de los niños que vienen a esas escuelas vienen de familias que están alrededor de nuestra operación y el 40% gente que trabaja para el grupo, ¿no? Entonces este es uno de las labores más importantes que mi padre impulsó y de las cuales sentía mucho orgullo por el trabajo que realizaba la Fundación. Desde el año 2001, Dole y sus productores asociados, a través de la Fundación DALE, han desarrollado programas de salud, educación y desarrollo comunitario en beneficio de los trabajadores agrícolas y sus familias. Fundación DALE cuenta con 4 dispensarios médicos móviles y 10 fijos en la provincia de Los Ríos, Guayas y Manabí. Se han otorgado más de 396.000 servicios de salud, entre los cuales están la realización de fichas médicas, jornadas de dermatología, odontología, optometría, vacunaciones, programas de VIH-Sida, prevención de cáncer, entre otros. La construcción y completa dotación de la Escuela Fiscal Vicente Piedrahíta en la provincia de Los Ríos y la Escuela Ecuador País Amazónico en la provincia del Guayas es otra contribución de Dole al desarrollo social del país. Con el propósito de apoyar a que las familias tengan un nivel de vida digno, en el 2003 se creó el Foro Social Bananero, cuyo principal objetivo es erradicar el trabajo infantil. Como una iniciativa de este programa, en conjunto con el municipio del Triunfo, surge la idea de convertir a las mujeres del cantón en microempresarias, mediante la capacitación y transferencia de técnicas para la elaboración de artesanías con la fibra del tallo de banano o chanta. Y esto ha hecho pues que las mujeres también se les haga fácil trabajar en sus casas una vez que ya han aprendido, y no solo las mujeres, ya se lo está haciendo pues en la familia, y esto ha hecho pues que disminuya el trabajo en bananeras para los niños, y ellos incluso ya están estudiando. Desde que se inició el programa, las tejedoras de chanta se han perfeccionado en el acabado de sus artesanías y en los distintos procesos de elaboración de la materia prima, por lo que sus diseños cada día son más artísticos y reciben un mejor precio por sus productos. Acompañado de esto hay toda una propuesta de desarrollo humano, hemos trabajado autoestima, hemos trabajado todo lo que es el trabajo comunitario, hemos trabajado toda la posibilidad que hay de ellas de sacar todo ese potencial de mujeres progresistas. El Ecuador, debido a su condición de primer país exportador de banano y en honor a Machala, capital bananera del mundo, todos los años realiza en el mes de septiembre una feria en la que se elige el mejor racimo de banano, cuyo propietario se lo denomina el Rey Banano. También se designa a la Reina Mundial del Banano, un evento de glamour y belleza que se viene realizando desde 1975, con la participación de una veintena de países vinculados al negocio bananero. La imagen de Ecuador en el mercado de consumo se ve apoyado por la Corpey, entidad clave en la promoción de productos de exportación, que mediante una participación constante en las ferias de alimentos a nivel mundial, liga el nombre de Ecuador con la producción de banano con calidad. Quienes han jugado un rol importante en el desarrollo del banano en el Ecuador son los productores y exportadores de la fruta. Hasta aquí el título que Ecuador tiene del primer país exportador de banano del mundo, en gran parte, en la parte mayoritaria, no lo debe a nadie, sino a los agricultores y a quienes han ejercido el comercio internacional de esta fruta. Pero más allá del reconocimiento a estas personas, tenemos que ser justos y brindarle un homenaje a los profesionales ingenieros agrónomos que laboran en diferentes frentes como administradores, técnicos, investigadores y fitosanitarios. Somos una nueva generación de profesionales que venimos ya trabajando y siendo actores en la parte de producción, investigación, comercialización, industrialización, y nos sentimos preparados, capaces y orgullosos de trabajar para la industria bananera ecuatoriana. El banano ecuatoriano es un deleite para el paladar.
alimenta y lo disfrutan millones de niños. Mantiene el nivel adecuado de potasio de cientos de deportistas, regula el metabolismo de miles de ancianos y permite a los habitantes de zonas temperadas gozar de esta fruta que brinda calorías en los crudos inviernos. Si bien es cierto que los productores bananeros ecuatorianos, las compañías exportadoras y los ingenieros agrónomos han desarrollado un trabajo laborioso y ha habido aporte tecnológico para la producción de banano, no es menos cierto que hay otros actores que juegan un papel fundamental en esta ardua labor. Me refiero a los pilotos de fumigación, a los transportistas, a los prácticos marineros y a los obreros de campo, los que trabajan en las cuadrillas de empaque y en las estivas de cajas en los puertos. Todos unidos, trabajando las 52 semanas del año para que Ecuador mantenga esa primacía en el mercado internacional y exportemos banano para satisfacer la demanda de millones de personas en los mercados de ultramar. Somos 300.000 familias, 2.500.000 personas que los 365 días del año producimos banano de calidad para los mercados del mundo.